el viajero disfruta del contraste que ofrecen las distintas comarcas de la provincia de Palencia. Tierras de campos, de pinares, comarcas naturales por las que fluyen ríos con empaque. El Arlanza, el Esgueva, el Pisuerga. Páramos infinitos tapizados de colores en una primavera emergente. Apenas se divisan montañas en el horizonte. Suelos pedregosos y poco profundos que solo la mecanización agrícola ha permitido explotar intensivamente. Un trazado en horizontal que atraviesa Palencia, Burgos, Valladolid. El Cerrato palentino, su próximo objetivo es una comarca con personalidad propia, claramente diferenciada del resto de otras comarcas castellano-leonesas. Luce sus mejores galas primaverales. Para llegar, el viajero deja la Nacional número 1 y desde Aranda de Duero, por una carretera transversal a la izquierda, encuentra dos rutas del vino, la de los Cigales y Arlanza, con sus campos sembrados de viñas. Carteles a la llegada a los pueblos donde se anuncian nombres de caldos que resultan familiares. En algunas ocasiones degustados con placer, en otras por referencias. El cultivo de la vid y la elaboración tradicional de los vinos son algunos de los rasgos que definen la esencia de estas tierras. La idiosincrasia de sus gentes, las bodegas en los pueblos como centro lúdico y de encuentro. El color verde surge a ambos lados del asfalto como un tapizado de vida y de ilusiones. Baltanás, municipio referente de la comarca, Palenzuela, San Juan de Baños, Torquemada. Una historia con mayúsculas donde dejaron su huella los reyes católicos, Carlos V o José Bonaparte. Tierra ancestral en la que perviven viejas tradiciones y donde los pueblos luchan por mantener su arquitectura típica de piedra y de adobe. Y dos referencias obligadas de visita para los que dispongan de tiempo: el Canal de Castilla y el Camino de Santiago. A 6 kilómetros de Astudillo, casi en el límite con Burgos, el pueblo que recibe al viajero al borde de la carretera duerme en silencio a primera hora de la mañana. Se trata de Villodre. Al fondo, sobre unas suaves montañas, una fila de molinos o aerogeneradores como guardianes que observen con cautela desde su puesto de privilegio. Este caserío de Cerrato palentino, a pesar de su discreción y aparente humildad, esconde rincones y atractivos que hay que contar. A pocos metros de la entrada, un pequeño parque con árboles, varios parterres con plantas de colores y dos edificios que saludan al forastero con aire orgulloso. Uno es el ayuntamiento, con sus banderas al viento. Antiguamente eran las escuelas. El otro, de aire más moderno, es el centro médico. Villodre tiene forma alargada, una calle que le divide, la de Eladio Santander, anteriormente calle Real, y otras dos más pequeñas, pero que marcan su situación, la calle Alta y la calle Río. Por supuesto, hay una plaza mayor, que en esta ocasión hace honor a su nombre. En ella se celebraban las fiestas patronales cuando participaban conjuntos musicales, charangas,
hoy prácticamente desaparecidas. El espacio que ocupa es muy amplio, bordeado de viviendas de puro estilo castellano, junto a otras más modernas. En el centro, un conjunto de árboles bien alineados, bancos para sentarse y varias farolas. El viajero pasea por las calles del pueblo mientras repasa algunos retazos de su historia. A finales del siglo IX, las huestes cristianas de Alfonso II el Magno reconquistaban esta zona y los territorios al norte del Duero. Y ya en el siglo X parece que fue repoblada esta villa por el conde Fernán Armentález y fortificada para que en 1147 Alfonso VII otorgara a la villa algunos fueros a través de Astudillo. Hacia la mitad del siglo XIV, Villodre era lugar solariego de Juan Fernández de Abánades. Por esas fechas, el caballero García Fernández fundó una capilla gótica en la iglesia de San Román, conservándose unos sarcófagos de ese fundador y su época. Ya a mediados del siglo XVIII era Villodre un lugar de realengo, estando bajo la jurisdicción civil y del teniente alcalde de Astudillo, cuando la villa poseía 39 vecinos. En 1785, Villodre pasaba a ser villa realenga del Partido de las Nueve Villas, siendo así localidad realenga en 1830. A mediados del siglo XIX, Villodre contaba con 156 habitantes y al iniciarse el siglo XX, con 213. Pero poco a poco iría perdiendo población. Así, en 1930 contaba con 163 habitantes, 141 en 1960, 52 en 1991, 33 únicamente en 2006. Y ya en el año 2022, tan solo 17 habitantes constan en su censo. Como ya resulta habitual, el principal reto del viajero es encontrar algún vecino que pueda dedicarle algún tiempo para enseñarle el pueblo. La sorpresa ha sido al preguntar por su alcalde, Fernando González, fallecido recientemente, según le informan. Le sustituyó Ana María Arce, quien era concejala. Ana María está a punto de salir, otros compromisos le esperan. Sin embargo, tiene la amabilidad de acompañar al viajero a visitar el mayor emblema de Villodre, la iglesia parroquial de San Román Abad. Es un templo de origen románico, levantado en el siglo XII bajo la advocación de San Román, aunque el actual pertenece al siglo XV, con algunas reformas del siglo XVII. Su construcción está realizado a base de piedra y de tapial. El atrio conserva algunas cruces, seguramente relacionadas con el Vía Crucis de la Semana Santa. Por la fachada del atrio hay dos arcos de medio punto, por donde aparece una puerta cegada, tal vez entrada a la iglesia en algún tiempo anterior. En este lugar estaba la casa del cura, que ya muy deteriorada fue derribada, apareciendo los dos arcos que ahora se ven. Sobre la portada hay talladas en la piedra algunas imágenes. En el interior cuenta con dos naves separadas por pilares, de los que arrancan arcos de medio punto. Las naves y la cabecera se cubren con diferentes bóvedas, de arista, de crucería y estrellada. El retablo mayor es de estilo rococó del siglo XVIII. En el centro el patrón, San Román, y a ambos lados San Pedro y San Pablo. Como remate final, una imagen de San Miguel. En la nave del Evangelio hay dos retablos, uno neoclásico del finales del siglo XVIII
con una escultura del crucifijo de esa misma época. El otro retablo es barroco, realizado en el segundo tercio del siglo XVIII, con una escultura de la Inmaculada, de la segunda mitad del siglo XVII e imitación de los de Gregorio Fernández. Llaman especialmente la atención los sepulcros del siglo XV pertenecientes a la familia de los García Fernández, así como las estatuas yacentes de la familia de los Martín Fernández de la Riba. Motivo de curiosidad, según aseguran, es una talla de la Virgen embarazada, al parecer única que se conserva en tal estado. También una imagen de San Román Abad, a la que sacan en procesión el día de la fiesta, el 22 de mayo. Hay también otras fiestas, las de verano, coincidiendo con la llegada al pueblo de muchos vecinos. Estas se celebran la tercera semana de agosto. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores pertenece a la ermita, próxima al pueblo. A pesar de los pocos vecinos que hay, el viajero tendrá la fortuna de encontrarse con Rosa. Muy agradable, acompañará al viajero por algunos lugares de referencia. El primero es la ermita de Nuestra Señora de los Dolores. Durante el paseo, a medio kilómetro del caserío, Rosa explica cada lugar. No es villotrense, pero estar casada con un nativo aporta conocimiento. Estas eran antiguamente algunas de las eras donde se trillaba, comenta. Por el camino, algunos vecinos saludan con sorpresa y agrado al viajero. Bueno, hay otros a los que no les hace ninguna gracia su presencia. El cementerio está adosado a la ermita. La ermita tiene buena presencia, no cabe duda que ha sido restaurada, aunque no contiene nada de cierto valor artístico. La Virgen, como ya se vio, se encuentra en la iglesia a la espera del retorno. Alrededor varias cruces que pertenecen al recorrido del Vía Crucis que antiguamente se hacía entre la iglesia y la ermita. Después de cerrar las puertas, Rosa recrea su vista y explica que lo que más merece la pena es el paisaje. Al valle que se despliega por un lateral de Villodre hasta el río Pisuerga le llaman el Soto. Una manta verde que más tarde el viajero tendrá ocasión de disfrutar con otros vecinos. Como ya dijo el viajero al comienzo de su relato, el cultivo de las viñas, el vino y las correspondientes bodegas forman parte de la esencia de esta zona, y en Villodre se conservan unas cuantas. Rosa y su familia guardan una de ellas. Como no podía ser menos en gentes tan hospitalarias, es invitada a visitarla. Bajar a una bodega tiene algo de emocionante. Hay que descender con cuidado y remontarse en unos minutos a muchos años atrás, cuando estaban habilitadas para la producción del vino. En esta aún se conserva el lagar y varios de los elementos que le hacían posible. Algunas barricas ya oxidadas y restos de un tiempo ya pasado. Al salir espera a José María, cuñado de Rosa. Vive en Villodre y es un poco el responsable de su mantenimiento. Buenos días. Buenos días. He llegado a Villodre.
Por la derecha o por la izquierda está el pueblo, según por donde vengas. Pero claro, así, en un altozano hay un montón de casas que cuando te acercas resulta que son unas preciosas bodegas. Bien arregladitas y demás. Bueno, ¿con quién estoy hablando? A ver. Con José, el de Villodre. José. Eres José. Y eres propietario de una bodega. No, esta es de todos los hermanos. Ah, de todos los hermanos. Bueno, pero que la tienes o la tenéis los hermanos muy bien cuidada. Que no, está cuidada, hace que no venimos a merendar un montón de tiempo. ¿Pero qué ha significado las bodegas aquí en Villodre en su momento álgido? Joder, ¿Qué significaban? Antes se hacía vino, medio campo estaba de majuelo, de viñedo. ¿Ah, sí? Bo. Pero ahora ya no quedan viñas, no he visto muchas viñas, ¿no? No, ahora hay una ahí bajo, nada, no, el majuelo aquí se arrancó todo. Entonces el vino que tienes aquí en la bodega ya lo compras, no es un vino... Sí, pero es de ahí, de Melgar de Yuso. Ahí arriba tienen un majuelo y hacen vino, pero como no lo beben, se lo compro yo. Bueno. Pero es de aquí, Entonces... de la tierra. Tienes un poco de morriña, por decirlo así, de aquellos tiempos que venías aquí la familia y se hacían fiestas, se hacía vino y se tomaba. Sí. Bueno, pero yo ya hace 20 años por lo menos que no hago vino. Oye, pero además de tu bodega, que está perfectamente arreglada, hay otro montón de ellas por aquí y algunas preciosas que parecen chalecitos. Están bien, ¿no? Si no sube nadie. Este de aquí arriba, Eduardo, que es el único que hace... y otros de ahí, hay dos que hacen vino. Este lo compra la uva y lo hace ahí. Claro, pero esto era un lagar, entonces, en tiempos. Que era un lagar. O sea, aquí que hacías el vino aquí mismo. Sí. Claro. No ha bajado abajo. Sí, está bajando abajo, claro. Lagar. Y estaba el lagar todo, claro. Claro, ahí lo hacíamos, pero yo hace 20 años ya que no lo hago. ¿Pero este vino era solamente para consumo propio o lo vendías a algún sitio? No, estos tenían lo mismo 40 hectáreas de... Los manriques estos, los ricos, sí, tenían 40 hectáreas. Y esos otros de arriba igual, tenían una cantidad de majuelos de la Virgen. ¿Y a eso lo vendían? En verano tenían lo mismo, cogían 10 o 12 obreros, tenían. ¡Hala! Y arreaban, claro, para aguantar. Claro, aguantar. Bueno, bajo para... Venga, vamos a ver ese vino que está tan rico. Vamos. Sí. Hay más bodegas alrededor, algunas muy cuidadas, como chalecitos. Otras casi en ruinas. José María toma el relevo de Rosa y llevará al viajero a conocer otros lugares de interés. En su 4x4 llegarán al río Pisuerga, un entorno perfilado de chopos y un cauce de agua tranquila, manantial de vida de las tierras de cultivo donde resulta abundante la cebada, el trigo, el maíz, la remolacha, girasoles, alfalfa. José María habla sin parar de estas tierras que también conoce. Parece ser que los primeros asentamientos estaban en la orilla de este río, pero acaso por sus crecidas se trasladó a su actual ubicación. Ya de regreso se encontrarán con uno de los personajes que han sido referentes en la vida de los pueblos y que aún mantienen las costumbres, los pastores. Con Eugenio, el viajero disfrutará de una sabiduría ancestral y comprobará cómo se dirige y controla un rebaño con la maestría de sus perros. Después de la experiencia ganadera con Eugenio, hay que volver al pueblo. Villodre es una buena muestra de casas típicas de piedra de sillería, tapial y adobe, muchas restauradas, bien conservadas. Sin embargo, hay otras caídas o en peligro de ruina.
muros aislados, aferrados al suelo como recuerdo de un tiempo más glorioso. Sorprenden al visitante de forma agradable sus pequeños jardines o rincones. Uno de ellos es conocido como el Corral del Concejo, donde antiguamente se juntaban los ganados del pueblo durante la época invernal, mulas, vacas, y se las llevaba juntas a pastar al soto, al cuidado de un guarda que contrataba el municipio. Llama la atención uno especialmente ornamentado, con un templete en el centro. El parque infantil, junto a unos aparatos de gimnasia, a la espera de las vacaciones de verano. La actual plaza de Fernando González Manrique, dedicada al que fue alcalde de Villodre, fallecido en 2020. Esta plaza está presidida por una gran casona que perteneció a Garci Fernández de Villodre, lugarteniente de Pedro I el Cruel. Una parte de ella fue rehabilitada a principios del siglo XX, la otra se utilizaba como almacén de aperos de labranza. Es posible que en aquel tiempo fuera una especie de plazoleta porticada con una torreta de defensa. Cuánta riqueza anónima conservan los pueblos, cuántas sorpresas descubre el viajero por territorios que parece ser a nadie le importan. Pero ahí están, a la espera de ser algún día protagonistas de una historia en la que ocuparon páginas gloriosas. Sus calles, sus casas, especialmente sus gentes, lo merecen. El viajero continúa su camino.